El objetivo de esta clase será identificar los mecanismos implicados en la defensa del sistema respiratorio. Cuando nos referimos a los mecanismos de defensa que emplea el sistema respiratorio, tendríamos que pensar en aquellos que son de índole inmunológica y aquellos que son de índole no inmunológica. La mayor parte de los que no son de índole inmunológica tienen que ver con movimientos mecánicos. Analicemos, por ejemplo. Podríamos decir que dentro de los mecanismos no inmunológicos estructurales se encuentra la anatomía del sistema respiratorio, el ascensor mucilar y los reflejos. ¿De qué forma las estructuras anatómicas limitan el ingreso a la vía aérea inferior de agentes infecciosos y no infecciosos? Por ejemplo, la nariz va a atrapar partículas menores a 10 micrones, la nasofaringe posterior va a ser lugar de depósito de partículas más grandes que ese tamaño. El septo nasal y los cornetes tienen un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes y esa mucosa ciliada atrapa y hace mover partículas. La epiglotis de cartílago es una estructura que produce el cierre al tragar del sistema respiratorio para habilitar el paso al digestivo y también el cierre de las cuerdas vocales. Van a contribuir con aislar la vía inferior de la superior en determinadas situaciones. Luego, saliendo de las vías aéreas superiores, se encuentra el árbol bronquial. En el árbol bronquial se van a detener partículas menores de 2 micrones, las cuales van a ser removidas por ascenso mucociliar. ¿A qué se hace referencia cuando se nombra al aparato mucociliar? Las vías aéreas respiratorias superiores están revestidas por un epitelio pseudoestratificado ciliado de forma cilíndrica o columnar que contiene en una sola capa de células núcleos en distinto nivel que dan la percepción de que tiene dos o más capas. Sin embargo, todas apoyan en la membrana basal. Algunas de las células que contienen este epitelio tienen cilios. Esos cilios se mueven en la superficie apical y generan un flujo de moco que arrastra consecuentemente los microbios que había atrapado. A su vez, ese moco es producido por células que están alternadas entre las columnares ciliadas, denominadas células caliciformes. ¿Cuál es la función de este aparato mucociliar? La remoción de partículas extrañas, pero también la eliminación de microbios inhalados que se da gracias al movimiento de los cilios de las demás células. Otra de las formas de defensa de tipo mecánica son los reflejos, por ejemplo los estornudos. Son mecanismos de reflejo mediante los cuales se expulsa el aire en los pulmones, por la nariz y a veces también por la boca en forma violenta e incontrolable. Esto desencadena, no se realiza todo el tiempo, sino que es desencadenado por la irritación de la mucosa nasal, pero posiblemente debido al contacto con ella de partículas extrañas. La tos también se da por reflejo y tiene una función protectora de la mucosa respiratoria. Mediante la tos ocurre la remoción de partículas extrañas y exceso de secreciones de los bronquios, por ejemplo. Todas las secreciones de partículas causantes de la estimulación de los receptores son arrastradas por una corriente aérea y llevadas hasta la glotis, donde son exhalados, expectorados o eventualmente deglutidos. Dentro de los mecanismos de inmunidad innata vamos a tener tanto factores humorales como celulares. Esta inmunidad innata utiliza las proteínas que son receptores celulares de superficie y estas reconocen las estructuras de los carbohidratos. Va a combatir la infección
en las primeras fases, entre el primero y el quinto día. En esta inmunidad innata están involucrados los macrófagos alveolares, las células natural killer, el sistema de complemento, el líquido sufractante en el pulmón secretado por los neumonocitos y opsporinas inespecíficas. En los alvéolos pulmonares hay macrófagos patrullando que representan la primera línea de defensa. Liberan interferón alfa o gamma para aumentar la actividad microbicida. Emplean como receptores de superficie la manosa de levaduras y microbacterias y el LPS de bacterias gram negativas. El sistema de complemento también actúa en las vías aéreas respiratorias, dada la vía clásica de interacción entre antígeno y anticuerpo que sucede la activación del sistema de complemento, como por vías alternas que son activadas por sustancias extrañas. Una vez activado el complemento, va a haber una alteración irreversible de la membrana de, por ejemplo, la bacteria, que va a hacer que se destruya, y consecuentemente una activación de las células especializadas que van a continuar con la respuesta. En cuanto a las células natural killer, van a tener por rol destruir a células infectadas con virus o con agentes no detectados y agentes externos. Y van a interaccionar con los macrófagos activando su actividad microbicida. Mientras el líquido sufractante de los pulmones va a facilitar la asimilación de microbios eliminados por los macrófagos y puede llegar a lograr la aglutinación de bacterias gram negativas. En cuanto a la inmunidad adaptativa de las vías aéreas, vamos a encontrar que estarán involucrados los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos helper. Por supuesto, los linfocitos helper van a promover la eliminación intracelular de microbios para los macrófagos y también la producción de anticuerpos por los linfocitos B, tanto como la expansión de los clones de T citotóxicos hallados en las vías aéreas. Cuando analizamos la inmunidad humoral, la inmunoglobulina G es la principal clase de anticuerpo en el tracto respiratorio inferior. También podemos encontrar IgA secretoria e IgM. En términos generales, la inmunidad humoral a través de anticuerpos en las vías aéreas va a generar la precipitación, aglutinación, opsonización y citólisis con la fijación del complemento. Por último, dentro de los mecanismos están los mecánicos. El diseño anatómico de la caja torácica protege a los pulmones y en conjunto con la musculatura pertinente le da soporte a la realización de la ventilación pulmonar. Dentro de los mecanismos mecánicos también podemos citar los filtros. Por ejemplo, la nariz, que al entrar el aire, este aire va a sufrir varias modificaciones, va a humectarse, va a haber alteraciones en su temperatura y va a filtrar por las vibrisas. En la faringe, las partículas van a impactar sobre la mucosa y van a quedar retenidas. Y si la respiración es bucal, las partículas van a ser retenidas por la tráquea y por los bronquios. Eso va a detener el descenso de partículas o de microorganismos a las vías aéreas inferiores.